Muy buenas tardes, bienvenido a Astillero Informa. Hola Marta Olivia, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Mario. Mario, ¿qué significan exactamente estos aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump y cuáles son las consecuencias? ¿Qué significan exactamente de qué nos debemos preparar? Bueno, aranceles recíprocos, como la palabra indica, es básicamente tú me golpeas con un arancel, yo respondo en la misma magnitud, ¿no? Es sobre todo pensado para aquellos países que han introducido ciertas medidas proteccionistas en el pasado y probablemente dirigido a los Estados Unidos. Pienso, por ejemplo, en economías como la de India. India es una economía todavía con ciertas barreras comerciales. Y sobre todo aquellos países también que no tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y que Donald Trump puede interpretar como que se cierran, ¿no? Ante el comercio con esta economía. Puede ser, por ejemplo, Japón, que no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, que ha estado en el centro de la crítica de Donald Trump en los últimos días o meses, y también otras economías como Vietnam, cuyo déficit comercial con los Estados Unidos ha crecido mucho y ya es el tercero más grande, cuando hace unos pocos años casi no pintaba, no estaba ni siquiera en el top 5. Esto también derivado de los aranceles que impuso el mismo Donald Trump a China en el 2018, 19 y principios del 20. Entonces, todo esto combinado hace pensar que no va dirigido a economías, por ejemplo, como la mexicana, irremediablemente nos lleva a nuestro país, como nos puede afectar. O Canadá, tampoco, ¿no? Porque tienen, en este caso, el TEMEC. Ojo, esto es independiente del análisis que ameritaría aquellos aranceles que anunció Donald Trump del 25% generales, que fueron desfasados al menos un mes, ¿no? Ahora, donde no queda o quedan muchas incertidumbres, Marta Olivia, es en lo referente a si hay sanciones, a si hay represalias de algún país, porque Estados Unidos antes impuso aranceles. ¿Qué pasaría con estos aranceles recíprocos? Me explico. Si, por ejemplo, Donald Trump anuncia un 25% de aranceles a México y México después responde con represalias, entonces podría entrar esta parte de la reciprocidad. Y entonces, ¿a qué le contestas a México? Al arancel que impuso en represalia a lo que tú mismo le habías mandado. Y si la base de cálculo es ese 25% o es algo más grande, porque se pueden ir acumulando uno sobre otro. Entonces, son algunas interrogantes que quedan, pero en lo inmediato ya provocó, por ejemplo, un acercamiento de India con los Estados Unidos para tratar de quitarse de encima esta posibilidad. Incluso ya celebraron Modi, que es el presidente de India, con Donald Trump una conferencia conjunta donde se anunció que India iba a comprar más aviones caza a los Estados Unidos, probablemente para paliar un poquito el déficit comercial que tiene Estados Unidos con India y que ha ido creciendo en los últimos años, ¿no? Entonces ya provocó, como es de esperarse, alguna reacción. Donald Trump va a decir que obtuvo una victoria porque pues ahora están vendiéndole aviones militares a India y etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Dice o cuando se refiere que este tipo de aranceles recíprocos de Trump está bien dimensionado cuando se dice que colocan al mundo al borde de un conflicto comercial? Sí, aquí la cuestión es que muchos países responden a los aranceles con represalias y en algunos casos puede estar justificado. No es un tema únicamente de soberanía, de dignidad nacional. Puede ser también una medida para proteger a tu propio sector de que seguramente gracias al proteccionismo una parte de la industria de Estados Unidos puede ser más competitiva y puede terminar erosionando a tu propia industria nacional. Pongamos el ejemplo del acero, en particular de México. El aluminio no tanto, no influye tanto en nuestro caso, pero en el acero, supongamos que con este arancel del 25% México no adopta ningún tipo de represalia, pues lo que va a pasar es que las acereras, las siderúrgicas en los Estados Unidos van a aumentar su producción, por supuesto, los aranceles les permite ser un poquito más competitivos
y probablemente ya México de por sí tiene un déficit en el acero con los Estados Unidos, pues probablemente van a exportar con mucho mayor facilidad. Las acereras mexicanas van a reducir sus ventas, pierden un poquito de escala, se aumenta el costo operativo promedio, y entonces ahí puedes estar poniendo en jaque a tu propia industria nacional si no contestas con represalias. Ahora, esto vendría únicamente a cuento si nos enfocamos en el acero. El problema es que México está en una negociación mucho más amplia junto a Canadá que implica la amenaza de aranceles generales del 25%. Entonces, si tú respondes con represalias al acero, puede ser que Donald Trump diga, si tú respondiste a eso, pues entonces van los generales y te tengo amenazado. Entonces, es complicado en este caso hacer ese análisis, ¿no? Bien, y con todo este tema de aranceles y demás, ¿cómo vemos esta situación de Nissan que analiza, no ha hablado de ningún hecho en concreto, que analiza sacar la producción de México? Sí, bueno, ya tuvimos una primera buena noticia que es, noticia pensando en el internacional, ojo, que fue que una parte de la producción de unas Sprinter en Argentina se trasladó a México. Nissan en estos momentos está en un proceso de reestructuración. Hay que recordar que intentó una megafusión con otra gran armadora japonesa y no lo logró, se cancelaron esas pláticas. Nissan está en aprietos financieros y está reorganizando su producción a nivel mundial, está cerrando algunas fábricas, está reduciendo turnos, incluso redujo turnos en los Estados Unidos, ¿no? En México no ha variado tanto, creo yo que es una planta o tiene plantas muy productivas en el país, modelos muy competitivos, y lo que dice el presidente a una pregunta de la prensa es, bueno, si hubiera un arancel del 25%, podríamos, sí, nos haría preguntarnos si ciertos modelos convendría sacarlos de México, porque pues ese arancel del 25% sí es un impacto serio. No dijo que iban a cerrar la planta, no dijo que, por ejemplo, si puede ser que también trasladen algún tipo de modelo a otro país y llegue otro buscando ser más competitivos, o en vez de enviar a Estados Unidos, pues ya no voy a enviar a América Latina, entonces tengo que hacer un cambio de modelo. Lo que sí hay que tener en cuenta pues, es que Nissan está en estos momentos en una posición un poquito precaria. Las armadoras tradicionales, y bueno, Nissan podemos agruparla ahí, están en estos momentos batallando mucho para ser competitivas, están perdiendo un mercado muy rápido en China. Nissan sí cerró una planta o va a cerrar plantas en China, porque ya están surgiendo armadoras muy grandes, muy poderosas, y la tendencia es a que sigan creciendo las chinas, que crezcan incluso las coreanas antes que las japonesas. Entonces, estos aranceles, pues no es ninguna buena noticia para México, porque estas armadoras muchas llegaron al país pensando en exportar a los Estados Unidos, ¿no? Ese es el problema también de un modelo orientado a las exportaciones que debilita casi por diseño el mercado interno, como lo hizo el modelo mexicano. A lo mejor si tuvieras un mercado interno más poderoso, pues esos automóviles o una parte de ellos de Nissan que produce en México pudieran ir a alimentar la demanda nacional. El problema es que no es tan robusto como en otros países y no tenemos que compararlo con países desarrollados. Puede ser el propio Brasil, que tiene un mercado interno bastante fuerte. El problema es que nuestro modelo está orientado a las exportaciones y en este caso aranceles del 25%, si se llegaran a dar, pues sí afectaría la planeación de Nissan. Ahora también General Motors ha dicho que podría absorber parte de los aranceles, pero probablemente sí también tendría que pensar en una relocalización de alguna línea de producción, de algún turno a los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente no es una buena noticia para la industria automotriz mexicana, pero hay que esperar a que se materialice ese escenario, Marta, porque yo pienso que si Donald Trump está anunciando aranceles al acero y al aluminio, que afectan principalmente a Canadá y a México, puede ser una pista, una traza de que Donald Trump ya está olvidando la idea de los aranceles generales y está buscando alguna forma de decir, bueno, de cualquier forma los afecté y voy a reducir el déficit comercial, no se va a quedar únicamente retórica y discurso. Pero sabes que el del general sí es un poco, sí afecta bastante, entonces voy a dejar esa idea para después, ¿no? Bien, Mario Campa, estamos hablando de que ni siquiera ha cumplido un mes en el poder Donald Trump. En este sentido, o sea, estamos a 14 de febrero, feliz día de la amistad, por cierto. Feliz día a todos. Y en este momento,
en estas primeras 3 semanas, ¿cómo podríamos evaluar su política económica y que al final de cuentas, hoy lo señalaba el Premio Nobel de Economía, que el mundo, Joseph Stiglitz decía que el mundo debe responder a la decisión de Estados Unidos de no participar en los distintos frentes para recaudar dinero de la tributación de las grandes fortunas. Haciendo un pequeño balance de cómo vamos, ha cumplido, no ha cumplido, han sido más gritos o hay que estar preparados para las amenazas que podría cumplir. Bueno, sí, Stiglitz lo dice porque él también es parte de una comisión que buscaba una especie de mega reforma tributaria para todo el mundo, que pagaran más impuestos los ricos, ¿no? Porque cuando hablamos de impuestos y de reformas fiscales, al menos desde aquellos que nos consideramos progresistas y izquierdas, debemos acentuarla, que no es cualquier tipo de reforma, no es recaudar por recaudar, ¿no? Sino que es que para reducir las desigualdades, ampliar también las facultades del Estado y los derechos, es necesario que quienes ganan más y quienes tienen más riqueza contribuyan un poquito más, ¿no? Y en ese sentido hablaríamos de una reforma fiscal progresiva, es decir, que aplica tasas más altas a cualquier individuo conforme va aumentando su ingreso y su riqueza, no proporcionales. Entonces, Stiglitz forma parte de algún grupo de trabajo al respecto. Y parte de lo que también el mundo, sobre todo la OCDE, Europa, estuvo impulsando en los últimos años, es una reforma fiscal que aplicara un impuesto mínimo corporativo, ¿no? Estuvo luchando primero por un 21% a los grandes corporativos y después quedó en un pacto del 15%. Biden también se subió a ese barco y luego llega Donald Trump y sepulta la idea, ¿no? Él dice que Estados Unidos no se va a suscribir, con lo cual pues hace muy complicado que Europa continúe a bordo, porque también Europa iba a ser la principal beneficiaria, porque entonces las multinacionales como las grandes multinacionales de Estados Unidos iban a tener que pagar en cada uno de los países donde tuvieran operaciones una tasa mínima en vez de consolidar en el corporativo, en algún paraíso fiscal, y con eso pagar tasas muy bajas, ¿no? Entonces, Europa iba a ser muy beneficiada y Donald Trump le pone un obstáculo, si no es que lo termina de matar este proyecto. Entonces, eso yo creo que es a lo que se refiere Stiglitz en particular. Ahora, si nos vamos a lo general y tú me preguntas cuáles son las conclusiones de este primer mes de Donald Trump, ya estamos cerca, yo creo que hay algunas diferencias con respecto a su primer mandato, ahora impulsados, como hemos visto, por Elon Musk al frente. Tiene un programa de austeridad extrema, motosierra a la Milei, muy agresivo, que se está metiendo a revisar cada una de las dependencias, ya va por educación, ya va por después defensa, y a pesar de todos los conflictos de interés que tiene Elon Musk, porque sus empresas reciben contratos gubernamentales, veíamos incluso una orden de compra de Teslas blindados por $400 millones, que tuvieron que ya cambiarle el nombre para que no dijera Tesla y que fuera genérico, aunque sabemos que le va a caer a Tesla, porque un periódico alertó de que había un conflicto de interés. SpaceX ha recibido en la última década más de $15,000 millones en contratos. Tiene contratos de ciberseguridad, de servicios a la Estación Espacial Internacional, de combate, de espionaje, incluso también satelital, satélites que operan también en la red de telecomunicaciones. Tiene un sinnúmero de contratos con el gobierno. Entonces, los dos tienen muchos conflictos de interés, pero bueno, llega y empieza a aplicar la motosierra a todas las dependencias o a la mayoría de las dependencias, y además está creando un caos porque no están fluyendo los recursos, algunos programas se están suspendiendo. USAID se ha llevado mucho la atención, pero hay muchísimas otras dependencias que están teniendo problemas operativos. Además, Donald Trump le hizo una especie de oferta a los empleados públicos y les dijo, se pueden llevar un paquete de compensación si presentan su renuncia. Además, no se sabe si lo va a cumplir, ojo. Si renuncian ahorita, les vamos a pagar de aquí a mediados del año. En cambio, si se quedan, pues están a expensas de que se puedan ser corridos, y entonces ustedes deciden. Y hasta ahorita 75,000 empleados, que parecerían mucho, pero realmente son más de 2 millones en el gobierno federal, empleados públicos, 75,000 lo han tomado. Entonces estamos viendo a un Donald Trump mucho más agresivo con eso,
Y yo creo que todavía no hemos visto todo su abanico de oferta política o económica, perdón, porque si bien en el tema de aranceles lo ha retomado y lo ha impulsado, todavía falta por ver lo que va a hacer en términos fiscales. Él busca disminuir la tasa corporativa, ya ampliaron el techo de endeudamiento, probablemente para cubrir ese vacío, lo va a cubrir con una mezcla de aranceles, con una mezcla de deuda, etcétera. Y bueno, pues eso tendrá que pasar por el Congreso en algún momento. No va a ser fácil porque tampoco tiene una mayoría apabullante como algunos creen. Tiene una mayoría muy delgada, de las más delgadas en la historia. Y va a ser, por supuesto, un tema de batalla donde los demócratas, pues yo estimo que van a estar medianamente unidos. Sabemos que hay una facción liberal y otra progresista que no se ponen muy de acuerdo. Pero los republicanos también enfrentan algunas divisiones porque ya empieza a trastocar algunos intereses de algunos sectores que probablemente no contribuyeron a la campaña de Donald Trump, no favorecidos, y algunas multinacionales, por ejemplo, que pueden tener intereses en otras partes del mundo y ahora con los aranceles están viendo afectadas y van a cabildear en contra de algunas de las propuestas de Donald Trump. Entonces no va a ser fácil librar el Congreso de los Estados Unidos, pero es un Donald Trump mucho más decidido, también en términos políticos revanchista, ¿no? Que después de un atentado contra su vida, de las investigaciones que le hizo el Departamento de Justicia de Joe Biden, pues llega con este afán de cobrar las facturas pendientes, de cobrar revancha, y pues eso también pudiera alimentar la política económica, ¿por qué no? Claro, ¿y qué hacer o cuál es hasta este momento el gobierno de México ha respondido con mesura, con tranquilidad, con cabeza fría? Brevemente para cerrar, ¿cómo seguir caminando pues en menos de un mes que lleva de gobierno Trump? Pues sí, cualquier respuesta del gobierno mexicano está muy condicionado por la simetría de la relación. Estados Unidos tiene, pues en estos momentos, una economía mucho más grande, tiene el ejército, entonces el gobierno mexicano no la tiene fácil. Incluso Canadá, estamos viendo que Canadá, siendo un país desarrollado, aliado de toda la vida de los Estados Unidos, está teniendo problemas para lidiar con Donald Trump. Pero, por ejemplo, si contrastamos a Claudia Sheinbaum con Justin Trudeau cambió de posición, giró. Es lo que en Estados Unidos o en inglés le llaman un flip-flopper, cambió muy rápido de punto de vista, o al menos en las formas, porque originalmente fue a buscar una reunión con Donald Trump. Algunos en México, por cierto, la aplaudieron, y eso se revirtió, y a partir de esa escena surgió lo del Estado 51, las burlas de Trump, el endurecimiento de postura. Entonces, realmente Justin Trudeau en un principio fue muy criticado en Canadá y ahora pues adoptó una línea un poquito más dura, más firme y despertó cierto también sentimiento nacionalista en Canadá y ha ido subiendo en las encuestas porque el Partido Liberal ya se veía derrotado en la próxima elección y ha ido remontando unos puntos porcentuales. Es cierto que también ya gracias a que Trudeau se hizo a un lado, él ya no va a ser candidato. Entonces mejoró un poquito, y hay un poquito más de coordinación con México. En el caso mexicano, yo creo que Claudia Sheinbaum ha mostrado firmeza, incluso ha sido bien vista por un amplio abanico de posturas políticas en el mundo. Ya para que The Economist, la revista británica, haya reconocido la postura de Claudia Sheinbaum, pues yo creo que podemos hablar de que es una victoria política hacia afuera, que va a capitalizar hacia adentro, ¿no? Hacia adentro yo creo que hay un consenso de que lo está haciendo bien. Por supuesto no hay unanimidad, sabemos que el PAN tiene y otros actores políticos independientes o que están buscando un registro partidista como Verástegui tienen una línea más de colaboración con Donald Trump. Incluso hay un partido que se llama México, o un aspirante a ese partido que es México Republicano. La palabra republicano nos dice a quién está afiliado, sería una especie de filial de los republicanos en México, y a esos pues a esos no los vas a convencer porque quieren básicamente subordinación, y ellos prefieren que México colabore bajo cualquier tipo de subordinación a los Estados Unidos. A ellos no los vas a convencer, pero con el resto le está yendo bien a Claudia Sheinbaum. Ahora, después de, yo creo que en 15 días sigo creyendo que no va a haber aranceles generales. Puede ser que se empiecen a focalizar a ciertas industrias, ya lo vimos con el acero y el aluminio,
Es probable que Donald Trump cambie de opinión. Un arancel del 25 general sí sería muy dañino, por lo que hemos hablado hoy, ya hemos hablado antes. Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha sido inteligente en no adquirir estas como posturas o no generar aspavientos como sí los generó en algún momento Justin Trudeau. Ella ha sido mucho más moderada, sabe cuáles batallas elegir. Y bueno, pues vamos a esperar unas 2 semanas para saber el resultado. Podría ser una batalla larga como la que en algún momento ha enfrentado China. Son otro tipo de condiciones de México y Canadá con respecto a Estados Unidos. Pero bueno, pues yo estimo que Donald Trump pueda seguir alargando esto y busque de alguna manera colgarse una medalla de victoria frente a su electorado, ¿no? Sí, sobre todo que al final es el objetivo. Gracias, Mario Campa, economista, politólogo y maestro en administración pública. Así que es un gusto tenerte aquí en este espacio informativo. Gracias, Marta Olivia, que tengan un buen 14 de febrero. Felicidades a todos. Gracias, buenas tardes.